Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a ver una nueva pregunta del examen del simulacro celebrado el 8 de enero por el Rincón del Policía y Geobol. Y en esta ocasión vamos a ver la pregunta número 41, que es en referencia al tema 2 de nuestro temario, que nos está preguntando por el estado de alarma. Bien, el estado de alarma tenemos que saber que viene regulado en el artículo 116 de la Constitución Española y que luego se desarrolla por una ley orgánica, ¿vale? Y que en esa ley orgánica pues se establecen todos los requisitos y bueno, todas las características de los estados de alarma, excepción y sitio, y que bueno, tenemos que conocerlo, ¿vale? Pero en esta pregunta otra vez nos está intentando liar un poquito porque en concreto el enunciado nos está preguntando por cuál es la incorrecta de entre las opciones propuestas. Bueno, pues siempre, como os recomiendo, es intentar buscar palabras claves, ¿vale? Vamos a irnos a repasar un poquito qué es esto de los estados de alarma, excepción y sitio. Sabíamos que son estados en los que se pueden, en algunas ocasiones, limitar derechos, pero sabemos que el único estado en el que no se pueden limitar derechos es en el estado de alarma, ¿verdad? Vale, pues vámonos a cualquiera de las opciones y vamos a buscar lo de la limitación de derechos por si hay alguna que podamos descartar. Fijaos que la C nos habla que es el único estado al final regulado en el artículo 116 en el que no se pueden suspender derechos. Vale, pues eso ya podríamos intuir que es correcto, ¿vale? Todavía no podríamos descartar nada. Sabemos por experiencia que el estado de alarma, como fue declarado cuando pues por ejemplo, los controladores aéreos o cuando la pandemia, ¿vale? Fue declarado en primer lugar por el gobierno, es decir, a iniciativa del gobierno. Si recordáis, salió el presidente diciendo vamos a declarar el estado de alarma o hemos declarado el estado de alarma. Ok, vale, pues ¿esto qué quiere decir? Que es el propio gobierno quien toma esa iniciativa, aunque luego el Congreso, si quiere volver a prorrogar el estado de alarma durante más tiempo, tendrá que darle autorización. Por tanto, ya tenemos ahí más información que debemos de tener en cuenta a la hora de poder contestar. Y fijaos que, bueno, aquí os voy a ir poniendo la solución, ¿vale? En la que fijaos que son prácticamente lo que os estoy diciendo. Son estados en los que se pueden limitar derechos y únicamente en el estado de alarma es el único que no se puede suspender derechos fundamentales y que, bueno, es competente en este caso el estado de alarma el gobierno, ¿vale? El gobierno de la nación. Por tanto, vamos a leerla, que nos dice, es necesario ser declarado por el gobierno. Y aquí es donde está la clave, que son los plazos. Aquí os voy a poner este cuadro que es súper interesante de cara a aprenderlo y si no sabemos esto, pues prácticamente podemos contestar cualquier pregunta de esta parte, ¿vale? Fijaos que nos dice, el estado de alarma se declara por el gobierno de la nación y tenemos que conocer los plazos. El estado de alarma son 15 días, por tanto, la A es la correcta, ¿vale? Que son 15 días. Ya encontramos directamente un dato erróneo en la opción B, que es ese plazo de 30 días, porque todo lo demás, fijaos que es declarado por el gobierno de la nación en el apartado B, nos dice esos 30 días y dice precisando de dar cuenta al Congreso en ese plazo máximo. Bueno, en este caso da cuenta al Congreso, es como únicamente comunica al Congreso de que ha declarado el estado de alarma, pero no necesita autorización para declarar en primer lugar el estado de alarma. Lo que necesitará es una autorización para, en el caso de que se prorrogue. Por eso, pues cuando el gobierno quería prorrogar el estado de alarma, cuando la pandemia, las siguientes prórrogas desde los primeros 15 días en los que estuvimos todos confinados en nuestras casas, lo que ocurrió es que tenía que ir el gobierno al Congreso y pedirle la autorización. Oye, ¿estáis todos de acuerdo? Sí, no. Vale, pues en el caso de las siguientes prórrogas necesitaron esa autorización por parte del Congreso, pero en la primera no. Por tanto,
Cosas que tenemos que tener en cuenta si nos preguntan otra vez, pues el plazo, ¿vale? Que son 15 días en primer lugar para el estado de alarma, 30 días para el estado de excepción y que, bueno, en cuanto a la diferencia es que en el estado de alarma el gobierno sí que, pues directamente por propia iniciativa puede declararlo, pero en el estado de excepción no. En el estado de excepción sí que en la primera, como si dijéramos, tanda, en la primera vez que se declare, sí que necesita esa autorización por parte del Congreso y también autorización también para la prórroga, ¿vale? Y en el estado de sitio, pues ya es como un estado de guerra que sí que se necesita una mayoría por parte del Congreso. Es decir, aquí ya el gobierno no entra en juego en primer lugar, sino que es directamente el Congreso el que entra en primer lugar y lo puede proponer el gobierno, pero ya está, ¿vale? Entonces, la que tendríamos que haber señalado aquí, pues lógicamente sería la opción B, ¿de acuerdo? Que es la incorrecta. Con toda esta explicación, pues quiero aportar mucha más información por si el día del examen oficial os cae alguna pregunta de este tipo, ¿vale? Nada más. Un saludo y hasta la próxima clase.